Ahora vamos a entrar en el audio, en la radio, y un caso extraordinario chileno que tuve el gusto de disfrutar y conocer, que es el caso 63, y el grupo que entiende que la evolución de la radio es la evolución del audio. Es una empresa que se transforma en una empresa que produce audio de diferentes maneras. Los invito a pasar, por favor, vengan conmigo. Adelante. Como decía la presentación, vamos a tratar de armar una pequeña historia respecto de cómo un grupo tradicional, un medio tradicional como la radio, inició un proceso de transformación y cómo ese proceso de transformación terminó conectando con una historia que habla del año 2062, que se llama Caso 63, Julio Rojas, ahí presente, el autor. Sergio Fortuño, el director de Emisor, que es la plataforma que desarrolla los van a conocer, el tema del audio, y María Ignacia Davis, nuestra productora general. Para que no fuera tan fome, le quisimos dar una cosa media como narrativa, dado que vamos a hablar un poco de ficción. Yo me voy a encargar de la primera parte. Yo soy el director ejecutivo de RF Media, que era el letrero que estaba acá, ese. Pero la verdad es que el origen de Caso 63, y vamos a hablar de eso un poquito más tarde, tiene que ver con esto. 13 Radios era como nosotros nos llamábamos hasta hace varios años. Somos el holding todavía medianamente independiente de Canal 13. Funcionamos de una manera bastante autónoma, nos gusta ser muy autónomos. Tenemos una lógica un poco como de pyme para trabajar y en ese sentido cada vez el 13 se fue achicando cada vez más, el audífono de la 2 fue creciendo porque entendíamos, no estábamos tan perdidos algunos años, de que estas radios, que son las radios que pertenecen a este holding, estaban entrando en un punto en que se estaban separando de la audiencia, que tiene que ver un poco con todas las charlas que hemos escuchado hoy día, y ayer yo no pude venir, pero entiendo que ayer algo de eso se conversó. Sabíamos de que, y esto es una obviedad, y una obviedad que tiene mucho tiempo, que el consumo de los medios tradicionales había cambiado desde lo análogo a lo digital, y aparatos como este eran simplemente fundamentales para empezar a contar historias y empezar como a comunicar y entregar los mensajes que queríamos dar. Siendo 13 Radio no estábamos tan perdidos, había cierta inclinación y cierto entusiasmo por hacer cosas que tradicionalmente las radios no hacían. Hicimos un documental, en este caso Los Bunkers, nos ganamos un premio de Inedit, hicimos una película que se estrenó en cines, todo esto producido por nosotros. Hicimos un documental que fue justo, íbamos a recorrer varias ciudades del mundo, pero llegó la pandemia. Estábamos siempre intentando jugar a esta palabra de la innovación, una palabra que yo trato con cuidado porque se usa mucho, pero sucede menos de lo que uno cree. Pero esto de 13 radios y de hacer cosas distintas siempre fue parte del ADN de esta empresa. Pero no era orgánico. Teníamos la impresión de que algo no funcionaba bien, teníamos la sensación de que no había un plan, hasta que llegó esto. Y es muy curioso, porque cuando llegó el coronavirus, a nosotros nos pasó una cosa como de los dos lados de la moneda. Por una parte, toda la incertidumbre de la pandemia, heavy, como a todos nos pasó, pero por otra parte a nosotros nos dio, quizás producto de la desesperación, mucha liberación y a la vez mucha certeza. La certeza para armar un plan. Y ese plan fue justamente esto. Desde hace 3 años, creo, o algo así, nos cambiamos de nombre. Todavía yo no soy muy capaz de explicar por qué nos llamamos así, pero nos dejamos de llamar 13 Radios
y nos importaba un poco más el apellido, lo de audio, contenidos digital. Y si se fijan, lo primero que sale es la palabra radio y sale el término FM, nunca más. Y eso fue la primera liberación que hicimos. Y luego vino una palabra que empezamos a utilizar como mantra, por decirlo de alguna manera, que es audio. Dejar de ser radio y transformarnos en audio fue un cambio de piel definitivo, y todas estas cosas que habíamos hecho hacia atrás, que yo definía como no tan orgánicas, pero que sí eran representaciones bastante simbólicas y bastante reales de expresiones de querer ir más lejos de la que la radio FM permitía, se empezaron a concretar. Muy esencialmente, y ahora le voy a dar el paso a Sergio, nos dimos cuenta de que el contenido FM era hiperlimitado, una antena en un cerro, una zona de servicio, y de hecho si sales de esa zona de servicio tu radio no se escucha. Y si se escucha fuera de esa zona de servicio es ilegal que se escuche. Súper limitado, ni hablar de escucharse en otros países. Y empezamos a comprender, y obviamente lo estoy resumiendo, de que el consumo online, el consumo en demanda de nuestros contenidos, y especialmente el contenido original que podíamos construir a partir del audio, ya no de la radio, sino que del audio digital, básicamente derribaba todas las fronteras. Y sobre la base de esa nueva como religión en el desarrollo de los contenidos, establecimos que había un producto en específico en el cual nos íbamos a concentrar, no el único por cierto, pero uno en específico, que eran los podcasts. Ya no éramos radio, por lo tanto no éramos FM. Decidimos crear una plataforma, y eso da pie al capítulo 2 de esta presentación que hace Sergio Fortuño. Ahí, ese. Es a partir de esta visión inicial que expuso Gabriel, y les recuerdo que estamos construyendo la historia de cómo la transformación de un medio radial hacia lo digital termina luego con una historia en Hollywood, digamos. Ese es como el hilo narrativo de lo que estamos haciendo en esta ocasión aquí en Mediamorfosis. Pero el primer paso fue tener la plataforma que generara ese tipo de contenido, y eso fue lo que bautizamos y creamos como Emisor Podcasting, que nace con la vocación de ser una plataforma de podcast, pero a la vez un medio de comunicación. Y hay una diferencia que es sutil pero importante. La tecnología del podcast existía, la posibilidad de que usuarios crearan sus propios contenidos con el soporte del audio y luego los subieran a las redes también existía, pero nuestra idea fue hacer de este soporte y estas posibilidades tecnológicas un medio de comunicación que tiene otras implicancias, tiene implicancias que tienen que ver con ciertos criterios éticos para el desarrollo y despliegue de información, tiene implicancias que tienen que ver con modelos de negocios, de los cuales voy a hablar también y que se ponen en práctica hacia adelante, y tienen implicancias que tienen que ver con ciertos criterios editoriales que se aplican para que sea un medio el que esté hablando con una cierta visión de mundo, y no una simple agregación aleatoria de voluntades individuales desplegadas en torno a la generación de contenido. Y uno de nuestros primeros como mandamientos o criterios fue colonizar el audio, porque veníamos de una empresa que tiene una larga historia y bien destacada dentro de la industria radial, pero había este universo más allá, estos otros planetas en un mismo sistema que requerían cierta colonización, que requerían que alguien clavara la bandera en ese territorio, y lo que hicimos fue, en gran parte, invitar a las personas que se integraron a el portafolio de voces de Emisor Podcasting a acompañarnos en esta colonización del audio, que es un terreno mucho más amplio que el puro terreno del broadcasting de audio o la radio. Y esto fue muy importante en nuestros inicios. La misma historia del podcast tiene un poco que ver con esta especie como de viaje más allá de tu planeta de origen. El término podcast está tomado obviamente del iPod de Apple y de cast, que significa transmisión. Broadcasting es como transmisión en una zona determinada, por antena, digamos una transmisión de aire. Y a la vez el iPod es bautizado por un publicista freelance contratado por Apple,
que vivía en San Francisco y por el año 2000 le pone iPod al iPod porque le recuerda una frase de la película 2001 Odisea del Espacio, en que el personaje de David Bowman le dice a Hal, please open the pod door bay, open the bay door pods, eso es, como la puerta de la bahía de los módulos de esta nave, de la cual Hal no los dejaba salir. Entonces, también en su origen como puramente semántico, en su bautizo, el podcast tiene también esta especie de vocación de ir más allá, de ir a otros territorios, sin olvidar que también viene de una tradición que en el caso nuestro tiene que ver con la tradición del medio radial. La palabra podcast se usa por primera vez el año 2004 en una nota del diario inglés The Guardian. Años antes, Adam Curry, que era un VJ de MTV, de la primera generación de VJs de MTV, logra generar el primer podcast a través de la aplicación de los formatos RSS o de sindicación simple, que era lo que permitía que los blogs te notificaran cada vez que se iban actualizando y también que permitían que tú te suscribieras a un blog, pudiesen aplicarse al audio y por lo tanto surgieran estos primeros como blogs de audio que luego fueron conocidos como los podcasts. Entonces el soporte, la tecnología, tiene esto que es un rasgo bien evolutivo de toda tecnología, ¿no? Comparte tecnologías previas y desarrollos previos para crear algo nuevo. En nuestra experiencia, esto tuvo que ver con algo que nos llamó un poco la atención. Había, a la izquierda de la pantalla, vemos carátulas de distintos podcasts que nosotros generamos con personas que venían del medio radial, digamos, que trabajaban en nuestras radios, cuyos contenidos podíamos desplegar también de una manera más amplia, más profunda, con más variedad en el formato del podcast. Pero también nos llamó la atención que distintos emisores, como les llamamos nosotros, que tuvieron un éxito bien notorio dentro de nuestra plataforma, no provenían del medio ni radial ni del medio propiamente del audio, sino que venían del mundo editorial. Por eso un nuevo parlante funcionaba para la gente de la radio, pero también una nueva impresión, como una alusión al mundo impreso, era posible a través de esta como posibilidad de complementariedad que el podcast ofrecía en cuanto a tecnología del audio. Y el caso de José Massa, Francisco Ortega, Constanza Michelson, Conia Churra, Carmen Gloria López, Joaquín Barañao, es el caso de personas que venían del mundo editorial, que eran conocidos por sus libros, pero que a través del audio también generaron productos con una capacidad de convocatoria bastante destacada dentro de la oferta de contenido de nuestra plataforma. Y esto también tiene que ver con un atributo bien esencial del podcast, que es una mayor facilitación de las condiciones de concentración que los consumidores de estos contenidos pueden tener, debido a que el consumo del audio te permite estar desarrollando al mismo tiempo otras actividades y también lo escuchas a través de dispositivos que generan una situación donde el consumo puede desplegarse con una mayor concentración de parte de las personas que forman la audiencia. Y al mismo tiempo, y esto tiene que ver con el modelo de negocios del que hablaba antes, el podcast permitió vincularse de otra manera también con marcas y auspiciadores, a través del desarrollo de productos que tenían que ver con la comunicación de las marcas o instituciones que en el formato podcast generaban básicamente dos señales. Una señal es: esta marca está presente en este contenido que consume una audiencia, pero a la vez esta marca se vincula más fuertemente con ciertos atributos que tienen que ver con el hecho de estar presente en un podcast como el generador de ese contenido. Es decir, si yo soy una marca y quiero hacer un podcast sobre la solidaridad, ya el hecho de que mi marca esté presente refuerza el atributo
que esa marca tiene respecto de la solidaridad. O sea, no es una cuestión puramente cuantitativa la oportunidad que abre el podcast en términos de comunicación comercial, sino que también es una oportunidad de énfasis sobre los atributos que una marca quiere proyectar de sí misma, que al mismo tiempo, en el caso nuestro, como modelo de negocios, convive al interior de una empresa organizada en torno a un portafolio de otras marcas que son medios de comunicación que crean una especie como de órbita del viaje de la marca desde el podcast, desde lo digital, hacia lo análogo en el FM y hacia también otras redes digitales de los distintos medios de comunicación que forman la empresa. Y un paso esencial para hablar que estás operando en un entorno digital propiamente tal es el modo de inserción de contenidos publicitarios, digamos, lo que en medios tradicionales son conocidos como avisos comerciales, a través de servidores y plataformas como AdWiz, que es la plataforma con la que nosotros trabajamos, y esto no lo hace otro medio de comunicación, por lo menos de audio, en Chile, que es lo que permite digitalizar la comunicación comercial a través de la inserción publicitaria en los podcasts. Y eso crea una diferencia considerable con la práctica de inversión publicitaria, de venta de espacios publicitarios de los medios convencionales, donde, en resumen, lo que hacen las marcas es apostar a una audiencia futura que luego se va a chequear si existió o no a través de la medición de ratings o distintas otras técnicas de medición, versus la contratación de un contacto que se produce de manera directa y además segmentada y acotada respecto de los propios propósitos de la marca que está invirtiendo en publicidad. Es decir, tú puedes vender un contacto directo con gente interesada en el tenis y la filosofía oriental, si es que tal cruce existe, puede existir, pero puedes llegar a identificarlo. Y esa es una diferencia fundamental con el modelo analógico de venta publicitaria que también el podcast puede poner en marcha a través de la integración de plataformas de venta de espacios publicitarios que rompen la lógica análoga también. Y ya después de unos 3 años de historia de Emisor Podcasting, casi 10 millones de reproducciones son las que hemos tenido en nuestra plataforma y en otros agregadores de podcast también, con cerca de 3 millones de dispositivos que han consumido contenido de audio on demand solo en la plataforma de Emisor, sin contar otros agregadores, sobre 41 millones y medio de minutos reproducidos, y en podcast de ficción sobre 2 millones de reproducciones. Fue así a través de la conformación de un medio de comunicación con el soporte del podcast, o sea, un medio de comunicación construido en torno al podcast, con la lógica de un medio de comunicación, con la puesta en práctica de un modelo de negocios ya puramente digital, distinto del modelo de negocios análogo, aprovechando las posibilidades tecnológicas de una mayor concentración de parte de la audiencia, que va de la mano además con la expansión de las conexiones a las redes digitales disponibles en el país, junto con los dispositivos móviles que, como bien se sabe, superan la cantidad de habitantes que hay en el país, que luego de haber puesto en marcha nuestro modelo editorial, fuimos dándonos cuenta de la capacidad que el podcast otorga para desarrollar contenido en mayor profundidad, con un mayor compromiso de la audiencia, que muchas veces es la estructura central de muchos relatos. Por ejemplo, uno de los documentales nominados en la última versión del Oscar, el documental Flea, que es un documental de animación, estaba concebido como un podcast. O sea, el relato es puramente sonoro, y luego la opción del director es no convertirlo en un podcast, sino que convertirlo en una historia de animación. Pero es el sonido, la columna vertebral de ese relato, y eso nos llevó a pensar en el siguiente paso, que es el paso que llamamos el trampolín inmersivo a la ficción, y fue ahí que un nuevo mundo de historias se empezó
a desplegar en nuestro caso y en este camino que les estamos relatando, que nos llevó finalmente al caso 63, y de esta parte de la historia nos cuenta nuestra compañera Ignacia. ¿Da para adelante? Hacia el lado. Y como decía Sergio, llegó el minuto en que comenzamos a contar historias, a hacer ficciones. Plena pandemia, mes de mayo, junio, cuando la cosa estaba muy, muy mala, el confinamiento era extremo. Me acuerdo que Gabriel me llama y me dice, oye, salió el proyecto con Spotify, hay que hacer una audioficción. Yo nunca había trabajado como productora en el mundo de las ficciones, era algo completamente nuevo. Me manda la historia del paciente 63 en ese momento, que era alucinante. Y me dice, están estos 2 actores, hay que buscar un pool más de actores, que eran como 7 actores secundarios más. Y ojo, porque no lo podemos grabar en la radio, hay que grabarlo en las casas de los actores porque no nos podemos juntar y no se puede salir. Entonces era todo un desafío porque nos estábamos metiendo en un mundo completamente nuevo, con una gran empresa que era Spotify, y no podíamos tener, o al menos hasta ese entonces pensábamos que no podíamos tener la tecnología y todo lo que necesitábamos, que pensábamos que estaba en la radio. Y es ahí cuando la tecnología y el audio nos permiten hacer cine para ser escuchados. Y con todo un gran equipo detrás, tecnológico y de gente que se maneja mucho, que trabaja con nosotros en el mundo del audio, es que decidimos hacer una especie de estudios portátiles donde se los íbamos a llevar a los actores a su casa. Esto todo era un experimento porque nunca lo habíamos hecho y sí o sí nos tenía que salir bien. Entonces era un nervio así como muy grande, constante, que tuvimos por muchos meses. Y resulta que fuimos a la casa de Néstor, le instalamos su estudio dentro de, todo esto como chiquitito, pero era un estudio al fin y al cabo, dentro de un closet. Fuimos donde la Antonia, lo mismo. Había además que enseñar a ellos a usar este estudio porque ellos lo tenían que manejar al momento de que íbamos a grabar, porque no iban a ver ni uno de nosotros ni un técnico grabándolo, como hubiese sido en un mundo un poco más normal. Y fue ya, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos por teléfono, conectémonos a un Zoom. Nos conectábamos a Zoom a las 11 de la noche porque todos tenían hijos, entonces había que tener a los niños acostados para que el audio de los niños no entrara en esta grabación. Y nos juntamos, yo creo que unas, no sé, 15 veces durante todas las noches, desde las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana, en un Zoom a grabar, y era algo más o menos así. Se los quería mostrar, no sé si... ¿Cómo le podemos dar play? Ahí. Aquí están los nombres de mis padres y sus correos para que les escribas y ellos puedan conocerse. Loco de mierda. Supongo que tienen muchas preguntas. Creo que llegó el momento de decirles cosas importantes. ¿Qué estoy haciendo? Es complicado lo que voy a decirles, pero trataré de ser lo más claro posible. En mi vida hay 2 líneas de tiempo. Es complicado lo que voy a decirle, pero trataré de ser lo más claro posible. En mi vida hay 2 líneas de tiempo. La línea de tiempo que dejé. Entonces teníamos a la Antonia, Néstor, se conectaba quién iba a hacer todo el diseño sonoro y la postproducción, que es Francisco Tapia, Julio, que en ese momento hacía como de director de esto, también como innovando en todo ese mundo, porque no había dirigido antes, la Cata, que trabajaba con Julio, y era como probar, experimentar. Todo seguía siendo un experimento que sí o sí tenía que salir bien, eso era como clave. Terminamos de grabar tipo 1 de la mañana y teníamos unos móviles que iban a buscar como la tarjeta de memoria con el material y se la llevaba al postproductor, porque el postproductor tenía que empezar a trabajar rápido, porque esto era un trabajo como intenso, había que salir rápido, tenía que salir bien, teníamos que ver si las grabaciones estaban bien, porque si no había que volver a grabar al otro día. Pero resultó, y no sé, 5 meses después de estas grabaciones, comenzamos a ver que el caso 63
se estrena y Spotify hace un muy gran estreno y cree mucho en este proyecto y la gente lo empieza a escuchar y nos empieza a ir bien y dicen, ok, segunda temporada, que esto ya fue grabado en un ¿Cuántas estudio. personas en el mundo tienen la oportunidad de comenzar una vida de Pero milagro? muy pandémico todo todavía, con mucha distancia. Me acuerdo que esta grabación, de hecho, que fue de la segunda temporada, fue el mismo día que nos volvieron a confinar, nos volvieron a poner así full restricciones, no podíamos salir de la casa, la grabamos justo. Y salió segunda temporada, pues, y pronto va a volver una tercera temporada y a la gente le gustó el tema de las audioficciones y de repente nos vemos que nuestra audioficción que grabamos en casas por Zoom como un experimento, el diario El País la reconoce, el New York Times la reconoce, nos empiezan a escribir como mexicanos, gente de Perú, gente de Argentina, oye, qué bueno el trabajo que hicieron, qué bueno el trabajo que hicieron. Y dijimos, obvio, no nos podemos quedar ahí, hay que ir por más. Nosotros, como ya saben, teníamos una plataforma de contenido y decidimos hacer nuestro propio contenido de ficción. Y ahí aparecen una serie de audioficciones como Borrado, Turing, Confluencia, Cosas que pasan, Ave de presa 1 y 2. Y el interesante caso también de Cisne Rojo, porque ahí nos llamó Amazon. Amazon Music nos dice, ok, yo también quiero mi propia audioficción, y hicimos Cisne Rojo con ellos, pero nos dice, quiero que además de que me hagan la audioficción, me hagan toda la campaña de marketing de la serie. Y nosotros, como nos gustan los desafíos no fáciles, ok, vamos, sí, tiene que tener campaña de televisión, así que tienen que hacer un comercial, tiene que tener vía pública, tiene que hacer material para redes sociales, solo con algo de audio, que no lo podemos ver. Entonces, ahí también hubo nuevamente un trabajo bien creativo, donde aparecen comerciales como estos. Amazon Music presenta Global, un evento global. Los números empezaron a hablar. Cisne Rojo. Un cisne rojo. Ya sientes el miedo, ¿Qué dices? el vértigo. ¿Qué harás cuando no haya agua, Ya sospechas que algo está por suceder no haya comida? o que ya está sucediendo. Me niego a creer en la cultura del miedo. Cisne Rojo. Protagonizado por Blanca Levín e Ignacia Baeza. Solo en Amazon Music. Entonces, hoy día nosotros somos una empresa de audio, dejamos de ser radio, que tiene una plataforma de podcast, pero que además abre esta nueva línea como de negocio que se llama Emisor Estudios y hace ficciones, pero además de ser ficciones, hace campañas publicitarias para las ficciones, que ya ha trabajado con Amazon Music, con Spotify, con Podimo, que es una plataforma de audio española, que también es como contenido de pago, que también nos ha comprado audioficciones, y como que empiezas a crecer, y te das cuenta como que este mundo es infinito, de acá pueden salir muchas cosas, y quizás como que uno dice lo que podría ser, o quizás sí, quizás no, luego pasa. Entonces, En el sur de bastante Chile, interesante. Amazon Y Music. ahora sí voy a pasar al otro. Les quería contar también un poco sobre el modelo de negocio y el financiamiento sobre el cual hoy día estamos trabajando, que básicamente se divide en tres. Uno es el auspicio de podcast, que es todo lo que les mostraba un poco Sergio, que tiene que ver con el contenido que se crea dentro de la plataforma, y marcas auspician ese contenido. También ocurre un poco con las audioficciones, nos pasó con Cosas que pasan, que una marca de auto lo auspició y fue bastante interesante porque se metió el contenido de una manera súper orgánica dentro del podcast, pero se hizo un despliegue por otras plataformas tales como redes sociales, con cápsulas, todas que ver con el contenido del podcast, pero al mismo tiempo haciendo nuevo contenido. Esa es como un poco la manera de auspiciar. Cuando yo tengo un producto y ese producto alguien va y me paga por ser mencionado dentro de él. También están los podcasts de marcas, donde llega una marca o una institución y nos dice, necesito hablar de este tema, y nosotros le planteamos
cómo podrían hacer un podcast para hablar de ese tema de una manera lo más atractiva posible. Ahí está el Ministerio de la Cultura, con el cual trabajamos hace poco para hablar de cultura digital, un desafío súper grande porque ellos tenían muy poca audiencia que sabía sobre la cultura digital, y hicimos un trabajo bastante interesante. Isa Intervial llegó, y quiero hablar de mis carreteras. Ok, hicimos una ficción para hablar de sus carreteras, que se llamó Historias de Viaje. Y el tercero es el que ya les comentaba un poco, que es Emisor Estudio, en donde se hacen ficciones para otras plataformas tales como Spotify, Amazon Music, Podimo, entre otras. Así que eso nos tiene bastante contentos. Ahí está la Antonia y Néstor. Nos ha llevado esta historia del caso 63 a Brasil, a India, y próximamente van a poder escuchar el caso 63 en la voz de Julianne Moore y Oscar Isaac. ¿Qué tal, Julio, eso? Todo gracias a él, además. Aquí está el responsable de todo. Gracias. Un proceso creativo nunca es de alguien solo, así que eso no es así. Lo que sí es gente que cree en proyectos que no parecen tener viabilidad o parecen una locura. Cuando me llamaron para presentar un proyecto de ciencia ficción, yo tenía una obsesión por los virus. Este fue el comienzo de la pandemia. Poco antes de la pandemia tenía la sensación de que podía venir una pandemia porque estaba estudiando sobre virus y llegaban unas neumonías atípicas en Wuhan, y yo había tenido unos cursos de virología y sabía algo, y podía eso ser un escenario que para alguien que es fanático de la ciencia ficción, aparte de lo terrible, es un poco también excitante, porque la ciencia ficción se fundamenta en eventos que son así. Bien, y cuando Gabriel me pidió que presentara un proyecto, mandé un PowerPoint, porque la cultura del audiovisual y la cultura de los PowerPoint, donde uno toma sus ideas, sabe que nadie va a leer un guión extenso, sino que hay que primero mostrar algo muy pequeño. Y ahora, después de mucho tiempo, veo este PowerPoint y es muy extraño, porque lo primero que mostré, y para que veamos si es igual o no, se llama Paciente 63, ¿hay un tráiler? No, está escrito. Está escrito, sí. Dice así, y de hecho yo me imaginaba siempre a la doctora de Arrival, Jamie Ann. En octubre del 2020, la psiquiatra doctora Elisa Aldunate interrogó a un paciente reingresado con el diagnóstico de psicosis paranoide. El paciente no portaba identificación y fue ingresado como un NN, y el número de su ficha clínica es caso 63. Ya. Después le cambié la fecha a noviembre del 2022. Ya. Luego, ¿dónde fue esto? Yo había trabajado en el Hospital Salvador y siempre me daba curiosidad un pasillo que daba a la parte de psiquiatría. Y esto es muy similar. Bueno, esto es un pasillo del Hospital Salvador. El paciente fue confinado en la unidad de corta estadía de la unidad de psiquiatría del Hospital del Salvador. Y observación clínica inicial: el paciente presenta ideaciones, pensamientos delirantes, inconexos con la realidad y sin la presencia de otra psicopatología base. Y el paciente declara venir del futuro. Y siempre yo creo que a todos nos atraen estos pacientes o estas personas que se encuentran en estos lugares donde son sometidos a un diagnóstico y uno no sabe si la persona que tienes frente a ti está mintiendo, no está mintiendo, dice la verdad o no. Y ese juego entre la terapeuta y el paciente me pareció que era un juego que tenía que ver con el estado de los tiempos, que es, al comienzo de la pandemia todo el mundo empezaba a especular cosas sobre el futuro. Todo el mundo decía conocer el futuro, todo el mundo era experto y la gente decía, la pandemia va a durar 2 semanas y se va a acabar. No, otros decían, no, este es el fin de la humanidad. Uno empezaba a discriminar, tenía que discriminar entre la verdad y la mentira en una especie de noticia en progresión. La ciencia era un camino, pero mucha gente como que no confiaba y empezó el comienzo de esta semilla terrible que es el descrédito a veces de la ciencia. En este escenario tumultuoso viene un paciente del futuro
y el paciente futuro dice, van a pasar cosas en el futuro. Y esas cosas son, el paciente 63, un enigma. ¿Y qué estamos hablando del comienzo de la pandemia. La doctora Dunate realizó 12 sesiones altamente confidenciales entre el 8 de octubre y el 13 de noviembre. Prácticamente no había testigos. Y el podcast es la reproducción íntegra de los interrogatorios de los comentarios de la doctora Dunate. ¿Por qué? Porque no hay nada más íntimo que una sesión privada de un paciente con un terapeuta, y que nosotros escucháramos eso era muy coherente con el tema del podcast. Escuchar una sesión, el voyerismo de escuchar una conversación que no te pertenece, es algo bien adictivo, un poco extraño, quizás un poco en el límite moral, pero sin duda cuando hay un misterio uno quiere escuchar hasta el final. Y así son las 12 cintas que finalmente se convirtieron en 10 cintas y que tenían una premisa que se mantuvo desde la primera presentación del PowerPoint hasta el final, que es que había un delirio del paciente, que en su ilusión decía venir a impedir que una joven llamada María Beitía tome un vuelo de Santiago de Chile a Madrid en junio del 2021. Según consta en las grabaciones, en el cuerpo de María Beitía se produciría una mutación definitiva. Todavía ni siquiera alguien pensaba en las variantes, en las variantes de riesgo, en las mutaciones, ni en vacunas, por supuesto, que se producirá la mutación definitiva que hará que la cepa COVID-19 ya controlada mute y se vuelva un patógeno más eficiente en su letalidad. Según el paciente 63, María Beitía, una joven chilena de 28 años, será la paciente cero que dará inicio a la cuarta ola que asolará a la humanidad y terminará por extinguirla la serie en el 2062. Y ahí incluso estaba la descripción de la mutación, disolución del endosoma, error en la transcripción de la polimerasa, bueno, cosas de ahí. Cuando el paciente 63 desaparezca, la doctora Dunate enfrentará un dilema y es la vida de una joven está en peligro, pero ¿y si lo que el paciente 63 dice es verdad? Y eso fue el inicio de esto que termina con Julianne Moore, y lo que me parece hermoso es que es una oportunidad para jóvenes guionistas que pueden hacer sus historias, que ya no están confinados a escribir género de un cierto tipo porque viven en una parte en Sudamérica, sino que desde Sudamérica podemos escribir un cine que puede ser de todo tipo de género, pero la ciencia ficción es el más complicado porque había una especie de hegemonía norteamericana, y uno puede escribir ciencia ficción desde Latinoamérica, globalmente. Uno puede escribir terror, uno puede escribir el género que sea, sin las restricciones que tiene el mundo audiovisual de producción, y solo teniendo un par de advertencias narrativas. La primera advertencia, que una audioserie es muy difícil de consumir después de 14, 15 minutos de percepción y de escucha directa en ficción. Por eso las audioseries perfectas son como de 10 a 12 minutos. Lo segundo, que nosotros dividimos, estábamos inventando un formato, porque la mayoría del formato que venía antes eran True Crime, que tenían un narrador. Estas son audioseries inmersivas, inmediatamente entras en el universo de lo narrado. Por eso no se permite mucha variación de personajes. No sirven las audioseries, no son tan exitosas cuando tienen más de 5 personajes principales, ojalá que sea el número menor, con voces muy contrastantes. Y aquí la clave, los diálogos tienen que generar un universo visual que permita a la audiencia imaginar el universo. La audioserie tiene algo muy bello, que no genera estereotipos de ningún tipo. Nadie te va a decir cómo es esa persona. Nadie te va a decir cómo luce alguien o cómo se acaba de comportar un universo físico. Uno lo imagina, pero esa libertad que te da imaginar tu propio universo tiene que ser facilitada por diálogo que genere un universo visual, por una capa de ambiente que sea coherente con eso, y una música que en este caso Mowat fue el que generó la atmósfera emotiva de la ficción. Esas 3 cosas son las fundamentales, y yo creo que es una ola que todos tenemos que subirnos porque llegó para quedarse el formato. En 10 años más es inconcebible que alguien no escuche su próxima audioserie mientras está andando en bicicleta o en el metro o lavando los platos. Es una la audioserie que llegó para quedarse, y es la misma sensación de que cuando alguien dice, oye, en el futuro en tu casa vas a ver en una plataforma series en tu casa, sin ir al cine, o películas.
es lo mismo y hay que tomar esa ola y mojarse. Así que eso es. Gracias. Vamos a cerrar. Así nos ponemos de frente. Muchas gracias. Bueno, soy fan. Yo no conocía Caso 63 y lo conocí y lo consumí completo y lo felicito. Es extraordinario. Te felicito como autor y también por la audacia de producirlo, de hacerlo y la calidad que lo hicieron. Es muy interesante que en esta ecología de medios y en este cambio de los medios, el audio evoluciona de esta manera y en esta competición por la atención, el audio va con la ventaja de permitirte hacer otra actividad y compartir la actividad que la tele no te deja o leer el periódico digital no te deja, y eso le da una apertura a otros tiempos, otros momentos de la vida del público que otros medios no tienen. Y es muy interesante que la compañía, en base a eso, cambie totalmente su perfil y se reinvente y entienda estos hábitos de consumo. Hace un rato hablábamos del ajedrez de los contenidos, ¿no? Que el contenido sigue siendo el rey. Si Caso 63 no fuera bueno, tiene que estar bueno. El contenido tiene que estar bueno. Pero después es entender en qué plataforma y cómo le hablo a mi público y de qué manera. Y me parece que eso ustedes lo interpretaron muy bien y de una manera muy audaz. No solo en la creación del contenido, sino en la creación de la compañía, en la mediamorfosis de la compañía, en cómo la compañía va transformando. Es un excelente caso de mediamorfosis y les agradezco mucho que estén acá. Vamos a abrirnos a preguntas si quieren participar. Por aquí tenemos un mic. Ahí llegan. Bien. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Roldán. Estuve hace poquito conversando con Julio ahí en el café. Soy director y guionista de la Quinta Región. Tengo un cortometraje de ciencia ficción dando vuelta por el mundo. Se llama Adam, para que lo busquen por ahí. Protagonizado por la Ale Araya y Giordano Rossi. 56 festivales, 14 premios. Poniendo un poquito ahí los laureles. Muy orgulloso de lo que hacemos. Me siento muy identificado con lo que ocurre aquí delante por el tema de la ciencia ficción, ¿no? Sobre todo en nuestro medio que es tan difícil. Estamos ahora presentando un cortometraje con metahumanos acá. Vamos a tener la primera protagonista que va a ser un avatar digital de Alejandra Araya, ya la tenemos escaneada. Y su antagonista va a ser un metahumano, un humano que no existe y que existe solo en el metauniverso. Así que caímos parados en Mediamorfosis. Meta Capture se llama nuestro pequeño estudio. Luego de eso, quiero preguntarles a todos, no sé quién pueda contestar, quizás Ignacia, entendiendo que aceptan desafíos, ¿no? Como lo dijo ella aquí mismo, se van a abrir a quizás hacer cine propiamente tal después, a producir películas, están en el scope, entendiendo de que digamos, esta plataforma le está abriendo, o sea, ya los llevó a Hollywood, ¿no? O sea, uno escucha Caso 63 y lo único que espera, que me lo devoré también, Julio, seco, lo único que espera también es verlo, ¿no? En cierta medida. Es como, yo siento que hablamos tanto del transmedia aquí, que después de escuchar los podcasts como estos, tan buenos, uno espera que en algún momento se pueda visualizar también, ¿no? ¿Hay alguna idea de transformar Caso 63, por ejemplo, en una película? A mí es algo que todos los podcasts al menos que he trabajado, y se lo he dicho otras veces a Gabriel, digo, qué ganas de que esto se pueda ver en algún momento. Y sería increíble que tomara también ese rumbo. Hoy día no lo tenemos tan como desarrollado, pero puede ser en un par de tiempo, sí. ¿no? Hay una respuesta complementaria que, así como pasamos del FM al audio con toda esta ampliación de posibilidades que tú mencionabas y que comentábamos al principio, hay un área dentro de la empresa que está como escondida detrás de esto que se llama Smart Audio, y le pusimos ese nombre un poco pomposo porque entendemos que tampoco no podemos ser súper fanáticos del audio solamente como algo que se escucha, sobre todo en el mundo que ha sido escrito durante todas las presentaciones de hoy, y que básicamente tiene que ver con flexibilidad y con espacios nuevos. Y dentro del espíritu de Smart Audio es tomar, por ejemplo, ocurre en varias facetas, pero es tomar las ficciones y empezar también a desarrollar pequeñas innovaciones, todas las comillas con esa palabra grande,
y empezar a ponerle imágenes. Ahora ¿qué tipo de imágenes? ¿Es una película realmente? ¿Tradicional también? ¿Es el inicio de un podcast que yo veo y que después escucho? Eso en términos generales. Y es una conversación que está ocurriendo hoy día, está ocurriendo con el nuevo proyecto que estamos trabajando con Julio para, ojalá, el tercer trimestre, con otros proyectos que está trabajando Sergio en Emisor. Ahora, respecto específicamente Caso 63 o de Cisne Rojo en Amazon, el modelo de negocio ahí es que cuando tú les escribes un original, la propiedad es de ellos. Y hasta ahora, digamos, y hasta ahora el modelo explica solamente para efectos del creador, en este caso Emisor y Julio, el autor, un porcentaje si es que eso se vende a un formato que no sea estrictamente audio. En otras palabras, si Caso 63 se vende a Netflix, y es posible que ocurra, nosotros tenemos un porcentaje de esa adaptación. Luego hay otro modelo que se llama exclusivos, y es, siguiendo con el ejemplo de Caso 63, les podríamos haber dicho, ok, esto hagamos la media, pagamos un porcentaje, pero los derechos son de los dos. Y la participación naturalmente se divide en porcentajes muchísimo más equitativos. Esto es parte de un aprendizaje. Cuando nosotros nos contactamos con la gente de Spotify, Spotify US Hispanic, como ellos lo llaman, y Latinoamérica, era 1,5 personas. Hoy día, al año, eran 17. Hoy día perdí la cuenta. Así de rápido va, pero como ellos dicen, estamos haciendo el barco dentro del agua. Entonces, esto tiene harto de ensayo y error. Y preguntas como la tuya es que quizás jamás hacemos una película de una serie de ficción. Me encantaría no hacer quizás una película de una serie de ficción y hacer algo que se parezca a una película, pero no sea una película. Sea algo más parecido a las presentaciones que escuchamos antes. Algo de lo que venimos hablando durante todas las jornadas de Mediamorfosis es hacer el camino al andar, construir el barco dentro del agua. Ya lo había escuchado, me gusta, es muy buena. No es mía la frase, me la robé. Muy buena. Sí. Y en ese sentido me gustaría, Julio, preguntarte algo. Tú vienes del audiovisual, ¿verdad? Hace un tiempo yo lo descubrí cuando descubrí la palabra transmedia, pero hace ya decenas de... Esto de que uno crea un contenido y después ese contenido baja a diferentes plataformas, se expande, puede ir a una, puede ir a varias, y uno elige cómo cuenta la historia en cada plataforma. Vos como creador, ahora en un podcast, elegís contar de determinadas maneras, pero el medio te da un montón de posibilidades y limitaciones. Si fuéramos a realidad virtual, que estuvimos hoy hablando en la mañana mucho tiempo, bueno, el público, o en 360, el público mira para cualquier lado, tú no manejas la cámara en 360, estás dentro de una escena, entonces no puedes enfocar. En el podcast no puedes crear la imagen. ¿Cómo vas eligiendo y cómo vas trabajando técnicamente? ¿Cómo fuiste descubriendo la narrativa, las herramientas para llevar la atención del público de un lugar a otro, que no perderte? Esto que decías de elegir no más de 5 personajes. ¿Cuáles son las herramientas narrativas que tuviste que ir descubriendo vos como creador para esta plataforma, en ficción? Sí, creo que hay 3 herramientas. ¿Se escucha bien? Sí. Creo que hay 3 herramientas que son muy, muy importantes en la audioficción. Lo primero es definir el punto de vista. Incluso en una situación audiovisual, en una serie, una película, tú puedes hacer pequeñas violaciones de punto de vista donde vas con un personaje, luego te puedes cambiar al otro, y obviamente uno comprende que ahora es la historia del otro y las escenas del otro personaje. En una audioserie no puedes hacer eso. Es muy, muy difícil mantener una atención continua de un arco de personaje si tú no marcas inmediatamente con quién va el universo. Y en el caso 63, el punto de vista es de la doctora, donde el otro es el observado. El tema de definir en qué zapatos estás y dónde están los otros es vital en la construcción de una audioserie. Lo segundo, hay que cerrar los ojos y hay que imaginar que cualquier diálogo y cualquier referencia que vas a hacer tiene que ser coherente con eso. Es imposible que el otro escuche primero antes que tú. Y la primera marcación del punto de vista genera el orden de la audioserie. La segunda cosa tiene que ver con que uno maneja... Explícame de nuevo eso, perdón. El primer punto de vista... El primer punto de vista, el narrador 1, sí, genera el arco completo. Significa que si tú abres con él, cierras con esa persona.
Luego puedes tener unos segundos puntos de vista, pero nadie se pierde porque uno sabe que en este caso la doctora es el punto de vista principal y puede venir un personaje secundario en otra circunstancia, pero uno nunca se pierde y vuelve cada cierto tiempo al punto de vista principal, que es como el río principal. Y eso genera el arco completo de la serie. Y lo segundo, que es la audioserie se construyen a través de cliffhanger, a través de grandes puntos de suspenso o de interrupción de la acción, donde tú necesitas escuchar porque tienes que resolver una gran pregunta. Y las audioseries se escriben en base a grandes preguntas, en este caso 9 grandes preguntas en toda la temporada, donde uno va siguiendo la sensación de que estoy a punto de encontrar la respuesta, pero nunca te la dan porque hay una nueva pregunta y una nueva pregunta. Sí, es cierto, son como capas, te van apareciendo capas. Sí. Sí, correcto, es así. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Aquí? A ver, el micrófono. ¿Por aquí? Sí, tenemos que cerrar. Última pregunta, nos están echando. Trataré de hacerla rápido. Bueno, felicitaciones por el caso 63, es muy bueno. Yo había leído noticias, lo empecé a escuchar ahora cuando supe que iba a estar acá en Metamorfosis. Y la verdad es que es una historia muy buena. Se lo he contado a mucha gente para recomendarlo, pero siempre me dicen, es como un radioteatro, cuando se lo explico. Pero aquí nadie menciona el concepto radioteatro. Es una actualización de concepto al cual llegamos, audioserie que dijo ahora Julio. Y lo otro que quería preguntar, el trabajo de equipo fue muy bueno. O sea, me impactó un poco ver el Zoom del que estaban grabando. Yo siempre imaginé un estudio donde estaban siempre, por lo menos, Néstor y Antonia trabajando. ¿Cómo iban desarrollando el tema? ¿Cómo se iban enterando del desenlace? ¿Siempre supieron todos cómo iba a terminar? ¿Hubo una tensión? Y lo último, Julio, la manera en la que describes el futuro en la serie, ¿es el futuro que tú sueñas o cómo crees que va a ser? Yeah. En estas 3 preguntas creo que las 2 primeras puedes responderlas tú, ¿o no? Bueno. ¿Sí? Yo puedo hablarlo del radioteatro. De radioteatro. Y aparte por ahí. En general, nosotros pensamos que esto, o sea, así como el radioteatro se acerca al teatro, o su referente es el teatro, en las audioseries el referente es más bien el cine, digamos, o la tecnología correspondiente, concomitante, es la del cine. El radioteatro, en el sentido clásico, es más bien la emisión en tiempo real de un montaje teatral, digamos, donde la acción está pasando al mismo tiempo que los actores la van recreando, digamos, y es un corte de tiempo en escenas que coincide con el tiempo que toma montar la obra en sí mismo. Y una audioserie es más bien recurre a los elementos de montaje propios del cine, donde el tiempo se va dislocando y reorganizando para construir cierta tensión narrativa. Y por eso nosotros como que generalmente no recurrimos a la noción de radioteatro, sino que más a la noción de audioserie o películas para los oídos. Es probable además que ocurra algo como lo que tú decías hace un rato, que ningún medio o experiencia cercana a la comunicación desaparece, sino que se va renovando y tiene que ver un poco con lo que dice Sergio, digamos. Pasáis del teatro al cine como un punto de referencia. ¿Cuál era la segunda pregunta? Se me olvidó. ¿Cómo lo hacían con el desenlace de la historia? ¿Cómo se iban enterando? Lo que pasa es que Caso 63 tiene, aparte de la calidad de la historia y de la calidad de la gente que trabajó detrás y de cierto atrevimiento, es muy freak que una empresa radio, y en este caso el director ejecutivo, tenga tantas reuniones con actores como conductores de radio. Aparte de los egos, que son parecidos, es otro planeta, digamos, de los que han trabajado en radio, conocen la radio hace 15 o 20 años, donde en realidad hoy día estamos preocupados de hacer gráficas, digamos, y pensando en películas, como era la pregunta anterior. En ese contexto medio loco, Caso 63 fue súper loco en su primera temporada. Como decía hace un rato, Spotify creyó algo que no conocía. Julio mandó esta historia que tenía guardada en este PowerPoint y fue como una cosa que nos voló la cabeza a todos los que estábamos acá, a los mismos actores, pero de pronto nos dimos cuenta que estábamos en una pandemia que no teníamos ninguna posibilidad de grabarlo realmente. Y empieza esta descripción que decía la Nacha hace un rato. Lo que nos obligó, y aquí respondo concretamente, a que el proceso fuera también una experimentación en sí misma. No solo lo técnico,
no solo los horarios y los niños durmiendo y de repente sonaba una guagua y cosas así, sino que además Julio, por temas de tiempo y porque todo esto era más lento y qué sé yo, mandaba, no sé si en todos los casos, pero en buena parte de los casos, mandaba cada episodio como en tiempo real, un día antes o a veces el mismo día de esa noche de grabación. Entonces teníamos un WhatsApp común todos y empezaban a llegar como las respuestas de los actores, sobre todo como, perdón la expresión, pero concha tu madre la hueá buena. O Julio, pero Julio, weón, ¿cómo se te ocurre? No, y empezaba como una emoción al momento de leerlo. Y después cuando llegaba la grabación, que era muy cerca de la última lectura, esa emoción estaba ahí. Entonces, al margen de todo el proceso más bien doméstico que estaba, que era un tema, y que la Nacha y el equipo resolvió muy bien, los actores entraban como súper prendidos. Y como además Julio dirigía una suerte de dirección de actores, o algo así, no sé cómo denominarlo, el asunto empezó a fluir y a fluir y a fluir y a fluir. Y de pronto nuestra única preocupación no era que esto se actuara bien, porque todo estaba ocurriendo, porque había una suerte como de... O sea, afuera estaba la pandemia y tenía la escoba, pero dentro de este universo estaba todo pasando como tenía que pasar. Y son esas cosas que pasan solo una vez, probablemente. Y eso, bueno, ya la segunda temporada no fue exactamente igual, con todo lo mágico que fue. Y la tercera, que fue más aún normal, no tan normal, pero más normal, con mascarilla y toda la onda, que la temporada que se estrena ahora pronto. La magia siguió, pero yo creo que hay una temporada 1 que es irrepetible, digamos. Sí, irrepetible. Aparte que la Antonia no sabía en su rol de psiquiatra si estaba frente a alguien que era un fraude o no. Y eso fue muy bueno. Ella no sabía en el final, claro. No sabía al final, no sabía a qué se iba a encontrar, tampoco sabía cuál era su rol. Era súper en tiempo real. Y sobre el futuro, yo soy súper pesimista con el futuro, porque soy optimista, soy pesimista con el futuro. Y creo que solamente con el tema de los virus y el hombre han tenido una pelea desde el origen. Uno va a ganar, y es así. Y si estamos así, si tenemos pulgares, si tenemos ciertas proteínas en nuestro cuerpo, es porque la interacción de virus con los hombres generaron estas mutaciones. Eso nunca nos va a abandonar. Esta no es la primera pandemia, obviamente no es la primera pandemia, no es la última, van a venir muchas más, la generación entre pandemia va a ser, por supuesto que va a ser, pero nada, hay que seguir con eso. Nos habíamos olvidado de que habían pandemias en el universo, pero también el tema como de pequeñas cosas bien intencionadas se pueden convertir en grandes monstruos en 200 años. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos ahora, y creo que el gran mensaje de Caso 23 es que cualquier movimiento, cualquier acción, por pequeña que sea, repercute en la cadena del tiempo de una manera gigante. Y todos los que amamos la ciencia ficción sabemos eso. Entonces cuando uno escucha una noticia, casi en la parte de freak y la parte de espectáculos, donde un ingeniero Google dice que una inteligencia artificial cobró conciencia, y al lado dice subió el dólar, y la gente dice, hoy subió el dólar, y no pesca esa noticia nos puede destruir en 200 años. Esa sensación de pensar en el futuro es la que se experimenta en Caso 63. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Extraordinaria, conmovedora obra, impresionante la mediamorfosis de la compañía, los felicito. Gracias por la generosidad de habernos traído la historia y haberse venido para acá. La verdad que es extraordinario lo que están haciendo. Muchísimas gracias. Gracias.